Hola amigos, ¿qué tal? Pues bienvenidos a otro vídeo de oftalmología. Hoy vamos a ver el tema 4, que trata sobre la patología de la órbita. Y bueno, vamos a ir viendo las cosas punto por punto para que no se nos olvide nada. Vamos a ver el concepto y la anatomía, para saber lo que es y situarlo un poco a nivel anatómico. Luego vamos a ver el síndrome orbitario, ¿de acuerdo? Vamos a ver la patología de la órbita. Vamos a ver cómo se explora, que es muy importante, ya veremos, de cara a la clínica. Luego vamos a ver también la patología orbitaria, en la que tenemos la celulitis, que tenemos pre y postsectal. Y luego vamos a ver, tengo aquí, la patología relacionada con el tiroides, la oftalmopatía tiroidea, que es muy importante de cara al examen. Así que aunque veáis que es poquillo, prestadle atención, ¿de acuerdo? Bien, pues empezamos con el tema. Tenemos que saber, lo primero que decía, el concepto y la anatomía. Bueno, pues tenemos que saber que la órbita es una estructura doble, cónica. Hay gente que dice que tiene forma de pirámide invertida, pero bueno, diremos que es cónica. Es rígida e inextensible. Eso va a ser muy importante de cara a la patología, ya que un aumento del tamaño del contenido de la órbita va a provocar serios daños en ese mismo contenido, ya que no se dilata la órbita, ¿de acuerdo? Va a ser rígida. Es como un cascarón de hueso. Bien, tenemos que saber que está situada superior y lateral a la cavidad nasal y que está constituida por 7 huesos. He intentado dibujarlo aquí, más o menos como quedaría. Esta sería la órbita, esta sería la parte nasal, ¿de acuerdo? Aquí estaría el otro ojo. Bien, pues los huesos son el frontal, son el maxilar, que vendría por aquí, el malar, luego tendríamos el esfenoide, la parte lacrimal y el palatino, una parte que tiene una apófisis, estaría ahí, y el hueso lacrimal. Bien, así que 7 huesos: frontal, maxilar, malar, esfenoide, etmoides, hueso palatino y hueso lacrimal, ¿de acuerdo? Perfecto. Eso no va a ser muy importante, simplemente es para que os situéis. Bien, está limitado por la cara anterior por el septum orbitario, que es una pequeña estructura cartilaginosa, ¿de acuerdo?, que separa la parte, podríamos decir, anterior de la posterior. Está rodeado a su vez de los senos paranasales, ¿de acuerdo? Estarían a este nivel más o menos. Y son importantes de cara a las infecciones, ya que una infección en el seno paranasal puede extenderse a la órbita, ¿de acuerdo? Al ojo. Bien, todo eso pasaría por continuidad, como pone ahí. Bien, vamos a ver ahora las estructuras de la visión, es decir, ya hemos visto la cavidad orbitaria, ahora vamos a ver el contenido que hay dentro. Bien, pues el contenido, como veis aquí en el dibujillo, esto es un ojo así de perfil. Está constituido por el globo ocular, con el número 1, nervio óptico con el número 2, esta parte de aquí, los vasos oculares, los pongo por aquí, los músculos extraoculares, aunque solo pongo uno, hay varios, como podéis ver en el tema 1, en el que tratamos la anatomía. Está músculo recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo, los oblicuos, ¿de acuerdo? Todo ello para proporcionar una movilidad al ojo. Perfecto. Luego tenemos la glándula lacrimal y la grasa periocular. Perfecto. Bien, pues ya hemos visto un repaso anatómico rápido, como veis, muy sencillo. Y la patología de este tema va a ser bastante buena, bastante fácil y muy lógica. Así que bueno, vamos a ello. Síndrome orbitario. El conjunto de signos y síntomas producidos por un cambio de volumen dentro del contenido de la órbita. Es decir, el contenido de esa órbita, como os decía antes, se expande. Al expandirse, hay un aumento de presión dentro de ese mismo contenido, puesto que la órbita no es capaz de dilatarse, puesto que es rígida, y va a provocar un daño, ¿de acuerdo? Por compresión. Perfecto. Más cosas. Pues tenemos dos síndromes, o sea, dos tipos de síndrome orbitario. El agudo y el crónico. En el agudo vamos a ver que hay proptosis y exoftalmo. Es decir, es lo mismo. La proptosis y el exoftalmo es la salida del ojo hacia afuera, ¿de acuerdo? No es una exageración, pero sale un poquitín. Bien, también puede haber enoftalmo, que es justo lo contrario, el ojo se va hacia adentro. He puesto estos dos términos porque podéis verlo en los libros con uno o con otro. Nosotros usaremos exoftalmo para diferenciarlo de lo que sería la proptosis, que es la caída del párpado, ¿de acuerdo? Bien, entonces, exoftalmo o enoftalmo. Distopia, que es un desplazamiento hacia coronal, se va hacia arriba. Y luego tenemos alteraciones vasculares, en el que tendríamos el edema conjuntival, el preorbitario, el palpebral y el de la papila. Va a ser muy importante. Después tenemos la tortuosidad vascular retiniana y la congestión.
Y tenemos una cosa muy importante porque va a ser característico, que son los vasos en forma de cabeza de medusa. Si viéramos una imagen, no tengo ninguna aquí a mano, pero si viéramos una imagen, este sería imaginar un círculo aquí, el globo ocular, y tendríamos un montón de vasillos que se dirigen hacia el iris así, muy tortuosos, muy finos. Así que el iris sería como la cabeza de la medusa, lo que es el huevo ese que tiene, y los vasos serían los tentaculillos, por eso se llama así. Bien, eso indica que hay una fístula arteriovenosa, ¿de acuerdo? Sobre todo pasa a nivel de la carótida, por eso pongo C, ¿de acuerdo? Bien, también se caracteriza por un aumento de la presión intraocular, que va a dar lugar a un glaucoma, ¿de acuerdo? Si no se trata. Bien, luego tendríamos una oftalmoplegia, es decir, parálisis de los músculos oculares. ¿Por qué? Por compresión de los vientres musculares. Se dilata el contenido de la órbita y los músculos que están situados, como veíamos aquí, en los polos superior e inferior y el interno y el externo, se quedan atrapados y es imposible poder movilizar el ojo. Bien, va a provocar dolor, lógicamente, por la compresión, y puede provocar diplopia, es decir, visión doble o pérdida de visión. No por nada, sino por la queratopatía de exposición que va a producir. Es decir, como veremos luego en la oftalmopatía tiroidea, al producirse, también se va a producir aquí en la oftalmopatía tiroidea, un exoftalmo, y ese exoftalmo hace que el párpado no pueda bajar o subir, depende. El párpado generalmente es el de arriba, el que da más patología. Si este sería el ojo, aquí, en mi dedo, el párpado, como está hacia afuera, el ojo no puede terminar de cerrar, por tanto deja una parte fuera y provoca una queratitis de exposición. Es decir, el ojo queda expuesto al medio, no se lubrica bien porque la película lagrimal no se expande por ese párpado, no es capaz de extenderlo, puesto que no cierra, y se produce una lesión por sequedad, ¿de acuerdo? Bien, esa sería la explicación de esto. Bien, ya hemos visto la parte aguda, todo esto sería rápido, pero tenemos una parte crónica. La parte crónica va a ser la oftalmopatía tiroidea, que aunque la veremos después, vamos a dar unas pinceladas. Es muy importante, como pone ahí, de hecho es lo más importante del tema, junto con la celulitis que vamos a ver a continuación. Y bueno, al ser poco a poco, al ser una cosa crónica, ¿vale? Porque es por patología del tiroides, y esto no ocurre de golpe, va a haber una serie de mecanismos adaptativos lentos que van a encargarse de disminuir el dolor y los problemas de visión. Además de que va a producir una estimulación del drenaje. Una de las cosas por la que se produce un aumento de la presión intraocular es por el fallo del drenaje de las venas epiesclerales. Aquí va a pasar lo mismo, pero como la oftalmopatía tiroidea, he dicho, es crónica, va a poder adaptarse y no va a desencadenar estos problemas tan fuertes como en la aguda. Bien, como veis, un tema que es rápido y sencillo, no vamos perdiendo mucho tiempo en nada y muy sencillo todo, ya lo estáis viendo. Bien, seguimos. La etiología del síndrome orbitario. Pues la etiología va a ser por tres vertientes. La vascular, por una fístula arteriovenosa, como decía. Acordaros, siempre, fístula arteriovenosa, venas, cabeza de medusa. O sea, vasos en cabeza de medusa, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos la causa infecciosa, que va a dar una celulitis. Va a ser lo que vamos a ver ahora, que decía que era importante. Y va a ser presectal, que va a ser menos importante, y la postsectal, que va a ser más importante, ¿de acuerdo? Bien. Y luego por traumatismo. Hay un traumatismo, un golpe en el ojo, se produce un hematoma, y el ojo, pues, aparte de por la inflamación que se está produciendo, por el edema también, por ese hematoma, etcétera, se queda atrapado dentro de la órbita y puede provocar un síndrome orbitario agudo. Bien, en cuanto a la exploración, ¿qué tenemos que saber de ella? La exploración, pues lo primero, ¿qué hacemos? Cuando entra un paciente, inspección, siempre. Eso en cualquier especialidad médica. Entra un paciente, lo inspeccionamos rápido, una visión de arriba abajo, y podemos ya sacar datos. Claro, en este paciente veríamos que tiene un exoftalmo o un enoftalmo, depende, que puede haber una hiperemia, es decir, un aumento de inflamación, enrojecimiento, etcétera, y podríamos hacer una prueba que se llama exoftalmometría, que consiste en la medición de esa salida del ojo, de esa protrusión, ¿de acuerdo? A ver cuánto sería. Después tendremos la palpación, en la que podemos ver una pequeña crepitación, si es que hay aire del contenido del seno, o si hay líquido por contenido hematológico que hay ahí. Bien, ¿qué más tenemos? Pues tenemos la auscultación. Parece mentira que se pueda auscultar un ojo, pero se puede. Y eso simplemente es para ver la fístula arteriovenosa que os decía. Bien, ¿qué más tenemos? Las técnicas de imagen.
en las técnicas de imagen podemos hacer una ecografía, que es la que suele hacer de entrada. ¿Por qué? Porque es rápida y barata. Después tenemos la radiografía, aunque la radiografía no nos aportaría mucho, simplemente la radiografía se hace si tenemos sospecha de rotura de uno de los huesos que hemos explicado antes, sobre todo del maxilar o del malar, que pueden provocar la rotura de la cavidad orbitaria y que se desencadene esta patología. Sobre todo el enoftalmo predominaría ahí, porque el ojo se va hacia adentro. Bien, ¿qué más tenemos? La resonancia. La resonancia es la mejor que hay, puesto que nos permite ver las estructuras, tanto partes blandas como hueso. Y el TAC. El TAC, pues bueno, va a ser poco importante, a no ser que la patología sea muy seria, porque siempre suele utilizarse antes la resonancia. En cuanto a la patología orbitaria, ¿qué tenemos que saber? Que lo más común, como os decía antes, y lo más importante, va a ser la oftalmopatía tiroidea. Y la etiología esto es importante, porque puede ser pregunta de examen. En niños va a ser muy importante la patología de tipo inflamatorio e infeccioso. En adultos, ya estamos hablando de unos 30 a 50 años, la tiroidea. Y en mayores va a ser causa tumoral, ¿de acuerdo? Es lo más frecuente. No quiere decir que siempre es así, pero lo más frecuente sería eso. En niños, infecciones. Acordaros, los niños siempre se tocan los ojos, etcétera. Infección, inflamación, las dos empiezan por I. En adultos, la tiroidea. ¿De acuerdo? Porque hemos dicho que era crónico, bueno, pues crece un poquitín el hombre y desarrolla una patología tiroidea. Y luego tenemos en mayores tumorales. Ya sabéis que las personas mayores pues tienen más tendencia. Bien, ¿qué tenemos que saber? Que puede haber diferencias en el tamaño de los globos oculares. Puede ser por una miopía magna, como veremos en otro tema, o una atrofia de los contenidos ocular. Después que tenemos la retracción palpebral en la enfermedad de Graves. ¿Y qué más tenemos ya? Pues la enfermedad de Graves, por cierto, se caracteriza, ya lo vamos a ver luego en la tiroidea, pero es como he explicado antes, porque no hay un cierre completo del párpado, ¿de acuerdo? Por eso es lo que ocurre en la patología, sobre todo la queratitis que os comentaba. Bien, vamos a lo importante. Celulitis orbitaria. Dos tipos, como veis, una subrayada en rojo y otra en azul. En azul la he puesto porque es menos dañina, por así decirlo, y la roja pues ya porque es algo más seria. Así que así pues, os sirve para acordaros. Bien, la presectal, inflamación. Va a haber una inflamación únicamente, y lo pongo en mayúsculas, del tejido celular subcutáneo situado antes del septo. Va a ser muy frecuente en niños también, sobre todo en verano y en primavera, por picadura de mosquito o ya en traumatismo. Los traumatismos, bueno, pues en cualquier época del año. No da síndrome orbitario como tal. Y el tratamiento va a ser amoxicilina y clavulánico vía oral. Como veis, bueno, muy sencillito. Simplemente saber que se produce únicamente antes del septo, ¿de acuerdo? A nivel subcutáneo. Y acordaros del mosquito y del golpe. Ya está. Aquí os pongo un dibujillo por si os sirve para acordaros. No da síndrome orbitario y a recordar, el tratamiento es amoxicilina y clavulánico. Perfecto. Vamos al que es más complejo, al postseptal. Pues tenemos una inflamación del tejido situado por detrás del septo, por detrás. Esa es la diferencia entre uno y otro. Al ser por detrás va a provocar un daño mayor, va a ser más grave por lo tanto. Aquí sí hay síndrome orbitario. Y hay exoftalmo, oftalmoplegia, alteraciones de la visión, ¿de acuerdo? Bien, como veis, bastante más grave que el anterior que estábamos viendo, que el preseptal. Diagnóstico. Pues el diagnóstico, ¿cómo se hace? Mediante la exploración, ¿de acuerdo? En la que puede haber fiebre, malestar general, etc. En la analítica suele haber una leucocitosis con desviación a la izquierda. Y la imagen, pues tiene una alta densidad. Perfecto, aquí el tratamiento va a ser algo más serio. Va a ser antibiótico por vía intravenosa, ¿de acuerdo? Antes de acordaros que era oral. Y un ingreso hospitalario si lo necesita. La mayoría de las veces no suele hacerse un ingreso. No obstante, se debe hacer si tenemos dudas o si queremos controlar bien al paciente. Bien, y pasamos a lo último del tema, que es la oftalmopatía tiroidea. Pues tenemos que saber que es la primera causa más frecuente de exoftalmo en adultos, como veíamos antes. Acordaros, vuelvo a repetirlo. Niños, infección e inflamación. Adultos, oftalmopatía tiroidea. Y en personas ya ancianas y tal, tumores. Eso a misa. Perfecto. Más tenemos. Puede ser unio bilateral. Etiología. La etiología va a ser pues un hipertiroidismo en un 85% de los casos. Situaciones de estrés. El tabaco puede ayudar a desencadenarla. Y los síntomas, ¿cuáles van a ser? Retracción palpebral. De ahí la queratopatía. ¿De acuerdo? La queratitis de exposición. Va a haber una proptosis. Salida un exoftalmo, vamos.
conjuntivitis y bolsas. Puede haber una quemosis que impide, por el cierre incorrecto, ¿de acuerdo?, que explicaba antes, úlceras y un aumento de grosor del recto interno. El recto interno va a ser el músculo que suele afectarse en esta patología. No por nada, sino por su disposición anatómica que le otorga una mayor capacidad de producir problemas. Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos que hay que medir la retracción palpebral. Después tenemos que hay una exoftalmometría. Esa va a ser una buena prueba, como decía antes, para medir. Luego tenemos la valoración de la córnea y la conjuntiva. Medimos siempre la presión intraocular. La agudeza visual, pues si se afecta la córnea puede estar disminuida. Y puede aparecer diplopia, como decía, por compresión, etc. Bien, algo que se me olvidaba es que el tratamiento, siempre que no se olvide, va a ser tratar primero la causa de base. Y la causa de base aquí, que es un hipertiroidismo. Hasta que una persona no se trate el hipertiroidismo, esta patología, por mucho que nosotros la tratemos, con corticoides o con lo que sea, va a seguir produciéndose, puesto que la causa de base está ahí y es lo que lo desencadena. Así que primero, se deriva al endocrino, o si tenemos un buen manejo de la patología, lo tratamos. Y una vez que hemos tratado el hipertiroidismo, entonces pasamos también a tratar el ojo. En verdad se tratan las dos a la vez, ¿vale? Pero siempre acordaros que se trata primero la patología de base, que es el hipertiroidismo. Bien, como no sé si he dicho esto y lo considero importante, de la fístula aquí, siempre va a cursar generalmente con un exoftalmo, venas en cabeza de medusa y la posibilidad de desarrollar un glaucoma. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo único que quería destacaros, por si se me había olvidado, no recuerdo si lo he dicho o no, pero bueno. Pues este sería el tema de la patología de la órbita. Como veis, un tema fácil, muy intuitivo y teniendo claro los conceptos clave, que son la anatomía, cómo se dispone, que la órbita, la cavidad orbitaria no se dilata, que es rígida, que la mayoría de la patología se produce por compresión, las estructuras que tiene el globo ocular, el síndrome orbitario, qué es y en qué consiste, que hay dos tipos, agudo y crónico, que el crónico es el más importante, que se da en adultos sobre todo, y que es la oftalmopatía tiroidea. Y teniendo en cuenta también que hay un síndrome que se llama hay una patología que se llama celulitis orbitaria, y que hay dos tipos, la presectal, menos grave, que se produce por la parte anterior, que no produce limitación de la visión, ni cosas raras, ni síndrome orbitario, que se produce por la picadura de mosquito en traumatismo. Y ya tenemos la otra, que es la postsectal, en la que es más grave, se produce una alteración de las estructuras por compresión, ¿de acuerdo? Teniendo claro todos esos conceptos, y también, ojo, acordaros que esta se trata de la postsectal intravenosa y hospital, ¿de acuerdo? Bien, teniendo claro eso, teniendo claro la oftalmopatía tiroidea que ya acabamos de decir, ya está, no hay más que saberse de este tema, es un tema rápido y fácil. Así que nada, os animo a que lo repaséis, que si tenéis dudas me lo pongáis en los comentarios, y bueno, espero que os guste el vídeo. Si os gusta, como siempre, dale a like, suscribiros y compartirlo para ayudar a más gente, que para eso es. Un abrazo a todos y que os sea leve. Hasta luego.